de los, digamos, de los trabajos, está No, todo. lo tenés, lo tenés. Bueno, mira, mi idea, vieron que yo ya les expliqué, digamos, cómo es la consigna. Lo tengo acá, lo puedo mostrar, a ver, lo voy a mostrar un poquito, para así nos queda en el videito como para saber de qué estamos hablando, que es esta la consigna, que es, primero tienen una definición de intertextualidad, que es el video que les mandé la semana pasada, y después las Claro, consignas, que se aplican a todas las obras que ya les di. O sea, que va de a dos. Arrancamos con a la deriva y la Yacuaregazú, ¿verdad? sí, Bueno, en esa, ahora vamos a charlar de los dos cuentos y demás. Eh, Había que hacer ese recorrido de los distintos puntos. Ahí alguien me pide para entrar. Belén Herrera. claro, Eh, investigar la bibliografía, claro, por eh, ejemplo, resumir el argumento. en esos dos teníamos la biografía de Horacio Quiroga por A la deriva y la biografía de, Claro, ¿qué tal Belén? Y la biografía de Fontana Rosa por la Yacuaregazú. claro, ¿Para qué, ¿Para qué hacemos eso? Para justamente empezar a conocer autores de literatura, en este caso, bueno, uno uruguayo y el otro argentino, pero esto, la materia sí. también implica eso, conocer nuevos autores. El segundo punto, muy bien decías, Nadia, es justamente explicar de qué se trata cada uno de los cuentos, que en ese caso sería de A la deriva y la Yacuaregazú, que ahora podemos repasar. El tercer Claro, era resumir el argumento, sí. Exactamente. El tercer punto por ahí es donde se empieza a visualizar más lo que es la relación de intertextualidad, porque cuando empezamos a comparar nos damos cuenta que en realidad es casi la misma historia en la que cambian Sí, algunos aspectos, ¿no? Pero en el cuadro ya nos da cuenta, digamos, de que hay algo, hay una relación entre los dos textos, o sea, de que hay intertextualidad, y ya después en el punto 4 lo que les pido es que me digan qué intertextualidad reconocieron, ¿sí? Entonces, si ok. les parece, vamos a estar un ratito ahora, media hora, 40 minutos, o sea, un ratito para no consumirles tanto datos. Te voy a pedir, Belén, por ahí si podés desconectar un ratito el micrófono, porque se escucha como mucho ruido y nada, no se va a entender. Cuando quieras hablar, lo habilitas, sin problema, pero te digo porque recién se escuchaba como un ruidito. Eh, Claro. Vamos a hablar de esas 4 obras que yo ya les pasé, vamos a ir resolviendo esos puntos, ¿no? Charlando un poquito y después quedamos si ya les mando hoy otros 2 cuentos o si los dejo para la semana que viene, deciden las presentes hoy, acá, ¿sí? Así que tienen esa virtud. Bueno, ustedes me interrumpen, ¿eh? Cualquier cosa que no se entienda, me dicen, profe, no entendí y lo charlamos. La relación de intertextualidad, o sea, la intertextualidad es cuando estamos leyendo algo y nos damos cuenta que eso te suena a otra cosa que vos ya conocés. Entonces, nuestro cerebro, digamos, encuentra que eso no es nuevo, sino que hay una conexión con algo que nosotros ya conocemos. A veces te suena el personaje, porque si este personaje es igual a tal, a veces te suena la historia, o sea, lo que va sucediendo es muy parecido a otra historia, y a veces es solamente un aspecto, ¿no? Hay algo que pasa que es lo mismo que en otra historia, o hay un objeto que es igual al de otra historia, pero sí hay algo que nos suena y dice, yo esto ya lo leí en algún lado antes. Eso ya Claro. cuando nos pasa, eso que vieron que nos puede pasar con, que yo les decía en el video, que esto lo analizamos con textos, pero nos puede pasar con películas, con novelas, o sea, con lo que vemos en la tele, ¿no? Con textos teóricos, que por ahí estamos leyendo un texto y nos damos cuenta que ese texto habla de otro que ya leímos. O sea, la intertextualidad sucede entre textos, pero la conexión que hacemos cerebral, digamos, que hace nuestro cerebro entre obras, sucede con cualquier tipo de obra, con audiovisuales, con fotografías, por ejemplo, hay, yo vamos a decir interdiscursividad, ¿no? Para no mezclar texto con discurso, pero por ejemplo, hay fotos que son iguales a pinturas, por ejemplo, del pasado. Entonces vos mirás la foto, a ver si la encuentro, la voy a buscar, esperen. Vos mirás la foto y te das cuenta que eso es una pintura que vos ya conocés. Yo le voy a mostrar. Marcos López. Yo les voy a mostrar ahora una imagen y ustedes me tienen que decir, van a ver que ustedes conocen esta pintura.
te los prometo. A ver si la puedo mostrar. Dejar de compartir esa y voy a compartir otra pantalla, ¿eh? La ventana y vamos a compartir. No, esta no era. Un segundo, una pestaña acá. Marcos López, acá. Avísenme cuando lo vean. ¿Ven la imagen esta que se ve acá grande? Si no la puedo agrandar un poquito más, a ver si se ve más. Sí, ¿La están viendo? sí. ¿Qué es eso? ¿Qué cuadro, pintura ustedes conocen que es esto? El de la última cena, ¿no es? Es el de Da Vinci, que está Cristo y después están todos los apóstoles alrededor. Miren, lo voy a buscar. Ahora voy a buscar. Recuerden este y ahora pongo Última Cena, nada más. Es el de Da Vinci. Es este cuadro. ¿Lo ven? Es lo que les acabo de mostrar, es una foto que imita esta situación. Lo que pasa que en la otra foto, ¿la están viendo? Sí. ¿Lo ven ahí a la Última Cena de Leonardo da Vinci? A ver si puedo Sí, sí. Bueno, esta imagen es copiada, digamos, reproducida en la otra que les acabo de mostrar recién de Marcos López. Bueno, ahí hay interdiscursividad, porque yo me puedo reír de esta foto o interpretarla, es decir, mirá, es la última cena, porque conozco la anterior. Si no, Claro. digo, es un asado, ¿se entiende? Pero Sí, claramente el tipo que está cortando, fíjense el costillar ahí, el cordero, es Cristo, ¿no? Esos pelos largos y la barba, los otros son claro. todos los apóstoles, ¿no? Hay otra situación, pero hay una obra anterior que me hace entender que esto se refiere a la otra también. ¿Se entiende? Bueno, esto también es interdiscursividad. Yo veo esta foto y me acuerdo de la última cena, es porque mi cerebro me dijo, che, esto está relacionado con algo que vos ya conocés de antes. Claro. ¿Sí? Bueno, lo mismo que yo les estoy mostrando ahora con esta obra, entonces, es lo que yo les decía que hacemos con los textos, ¿no? Es eso, lo que nos pasa en la cabeza cada vez que vemos algo que ya conocemos de otra obra anterior. En este caso, entonces, estábamos viendo los tipos de intertextualidad, ahí voy a mostrar de vuelta la imagen donde está todo definido, y podemos decir que hay diferentes tipos de intertextualidad. O sea, yo puedo encontrar la presencia de un texto en otro a través de diferentes cosas. Y acá ya vamos a empezar a analizar la 4, Nadia, que es la que vos dudabas. Dale. Referencia o alusión a un elemento de un texto previo. O sea, en el texto que estoy leyendo hay una mención, una referencia a algo que aparece en otro. Solamente se lo nombra. Hay Ajá. un caso en lo que leímos de alusión o referencia. O sea, en el texto que estoy leyendo nombran o a un personaje, o nombran una situación, o nombran un objeto que está en otra obra, pero que aparece en esta obra como si fuese propio de esta obra, pero yo ya sé que eso existe antes. Sigo explicando. Caro, Sí, ¿nosotros tenemos que poner eso o cómo hacemos? Porque eso yo no la ahora, entendí. ahora vamos, ahí yo ya voy a responder en la 4, pero vamos analizando punto por punto a ver cómo se hace. Cita Dale. textual es lo más fácil porque es introducir las palabras de un texto en otro. Entonces está la cita, a veces está entre comillas, es de las intertextualidades la que más conocen, seguramente. Después comentario es esos textos que por ahí leemos que son teóricos sobre otros. ¿Entiende? Por ejemplo, que yo, Borges escribe un texto que analiza una novela, El Quijote. Entonces, ese texto de Borges, en relación al Quijote, es un comentario. ¿Se entiende? Porque hay un autor que está analizando una obra literalmente, o sea, dice, yo escribo este texto para analizar el Quijote. Entonces hay una obra para analizar otras, ¿entiende? Obviamente va a haber intertextualidad, porque para analizarla necesito nombrarla, incluirla, citarla, todo lo otro. Y la parodia es casi la misma obra, pero a la segunda, digamos, se le agrega un tono humorístico. Todo lo que sucede es burlándose del anterior. Ah, Entonces, voy a dar el ejemplo con A la deriva. A la deriva tenemos un cuento serio, digamos, que ya lo leímos, no, con ustedes no lo leí, sí lo leí con ustedes en clase, no me acuerdo si lo leímos de clase, si llegamos a leerlo.
que es un hombre que recibe una picadura de una serpiente, pasa a su casa, pide ayuda a la mujer, no puede resolver, se va en un barco, una canoa en el río Paraná, y finalmente muere a la deriva en el río, muere por la picadura de la serpiente. Está en la selva, va a buscar a un amigo y el amigo no lo puede ayudar, y finalmente, delirando, se muere en el medio del río, en la selva misionera. Y por otro lado, yo se las vi con otra obra de Roberto Fontana Rosa, que Roberto Fontana Rosa ya sabemos, este es mi perrito, Roberto Fontana Rosa ya sabemos que es un autor de humor, o sea, él hacía Inodoro Pereira, por ejemplo, en el diario Clarín salían sus viñetas. Es un autor que ha escrito un montón de cosas, pero en general lo relacionamos con el humor. Y escribe la Yacuaregazú, en la que un hombre es picado por algo, no dice que es una serpiente, o sea, se va discutiendo qué es lo que lo pica, y acude a su mujer, que lo intenta ayudar, pero tiene ciertas características particulares, su esposa, a ella le pide que vaya a buscar a su amigo, y finalmente, con la ayuda del amigo y con el consejo del médico, este hombre muere, pero no por la picadura, sino por la acción del catilo que lo ahorcó, básicamente. No sé si les spoileé el cuento, pero en la Yacoregazú el personaje principal no muere como a la deriva por la picadura, sino que muere porque el médico le dijo que le haga un torniquete, y como supuestamente lo habían picado abajo de la axila y él no podía hacer ningún torniquete por acá, se lo hizo en el cuello y claramente lo ahorcó al amigo. Con un Entonces, alambre. con un alambre. Entonces, es la misma historia. Están en la selva, un tipo es picado, le pide ayuda a su mujer, aparece un personaje más que es el amigo, que en este caso es más presente que en el otro ni aparece el amigo, lo llama el tipo que le picó la víbora, pero el compadre Alves no viene hasta él. En cambio, en este Catilo sí viene y lo ayuda. ¿Se entiende? Entonces ahí aparece un amigo que participa más y aparece un médico que en el otro cuento no está. Ahora, si ustedes tuvieran que pensar qué es lo que hace Fontana Rosa con A la deriva, ¿hace alusión? ¿Nombra algo del otro cuento? No. Ahí está en la selva, todo eso, pero no hay nada del otro cuento. O sea, los personajes se llaman distintos, lo que lo pica es distinto, o sea, no hay alusión. Claro. Cita, no hay. No es un comentario, pero sí es una imitación con la intención de provocar un efecto humorístico. Es una parodia, ¿se entiende? O sea, Roberto Fontana Rosa conoce el cuento de Horacio Quiroga y escribe uno muy parecido, pero en tono humorístico. ¿En qué se diferencia? En todo lo que le agrega Fontana Rosa para hacerlo humorístico, la exageración, que no saben qué es lo que lo pica, que en lugar de picarlo en el pie lo pica en el sobaco, que es una palabra que la usan en el medio del cuento. O sea, se entiende, todo es obsceno, grosero, exagerado, y después, por ejemplo, nos cuenta cómo la mujer cocina yacaré, que podría ser como una salida del cuento, como un chiste, pero después ya hace facturas de yacaré, o sea, también es un absurdo la cocina de la mujer. Entonces, mientras que en el otro el personaje era picado, era todo un tono dramático, en este todo termina, digamos, con humor al punto tal de que nos damos cuenta que el amigo, al querer ayudarnos, lo ahorca, ¿se entiende? O sea, la muerte es como un desenlace humorístico, porque nos damos cuenta que el marido lo mató, y hasta si quisiéramos ser más analíticas diríamos que lo mata medio a propósito, porque hasta sospechamos de qué pasa con Catilo y Edema, porque se van juntos de la mano y los dos cocinan yacaré, o sea, no lo habrá matado a propósito el Catilo, pero no, ni eso, es humor, ¿se entiende? Todo está exagerado para que la historia de A la deriva, que era un dramón, ahora se convierta en una historia humorística, en un chiste. A un tipo lo pica algo, son tan brutos que muere no por la picadura, sino por lo bruto de su amigo. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué tipo de relación entonces, si tomamos, digamos, en relación a esos textos, diríamos, entre el cuento de Horacio Quiroga, A la deriva, y el cuento de Roberto Fontana Rosa, La Yacuaregazú, existe una relación de intertextualidad que es la parodia. ¿Sí?
¿En qué me doy cuenta? Y bueno, pueden contar esto, como hice yo, que la historia es casi la misma, pero con exageraciones, o directamente toman un fragmento en donde ustedes digan, esto es igual, pero está exagerado. O sea, por ejemplo, ¿qué te picó? Me picó la tal. Ese diálogo, cuando el protagonista de A la deriva llega a la casa y le cuenta a la mujer, es bastante parecido a cuando el protagonista de la Yacoaregazú llega a la casa y le cuenta a la mujer, por ejemplo. Pero cómo le cuenta y todo ese absurdo de que nos cuenta que la mujer cocina yacaré y que venía caminando por no sé dónde, todo eso ya es la exageración que genera el efecto humorístico, ¿se entiende? Bueno, o pueden contar ustedes, o sea, considero, hay parodia porque hace esto, esto y esto. ¿Se entiende? Pero es esto que yo estoy explicando ahora. La parodia, ¿cómo se genera efecto humorístico? Exagerando, por ejemplo. ¿Se entiende? O sea, hay miles de exageraciones. El absurdo es cuando algo está totalmente fuera de lugar, que son esos comentarios de Edema cocinando yacaré, por ejemplo. Después, la obviedad, el final, el remate humorístico de ese cuento de la Yacuaregazú es la obviedad, que es por qué muere la víctima, muere por lo bruto del amigo. ¿Entiendes? Es la obviedad, o sea, si le haces un torniquete en el cuello, hermano, se muere, lo ahorcaste. Pero el efecto humorístico es por lo obvio, o sea, es obvio que lo mató él. Pero no se dio cuenta, obviamente, el catilo y cree que se murió por la picadura. Claro. Entonces, en el punto 3, vuelvo al anterior, ustedes tienen que comparar. Y lo que tienen que comparar son esos titulitos que están ahí entre paréntesis y por ahí si quieren agregar otro. Entonces, por ejemplo, ponen, ¿se acuerdan cómo hicimos en la escuela? Lo podría hacer, pero tardaría. Pero ¿se acuerdan que poníamos un título de una obra y el título de la otra? Y acá al costadito íbamos comparando. Entonces ponemos, por ejemplo, A la deriva, la Yacuaregazú. Y acá ponemos tipo de narrador, tal, tal. Ahora vemos cuál. Podemos poner lugares, por ejemplo, lugares es la selva, y el río le pueden agregar a la deriva. ¿No? A la deriva es en la selva y el río, pero la Yacuaregazú es toda la selva. Sí, Nadia. Sí, yo lo había hecho así. Yo puse, Bien. digamos, el título, en el cuadro comparativo yo puse así. Sí. Puse el título del cuento nomás Bien. y ahí fui por punto haciendo las Bien. cosas que tienen en común. Bien. En el caso de por ejemplo, en situación de conflicto es casi la misma, ustedes pueden completar o resolución del conflicto, ¿no? Para que se vea esto, o sea, ¿qué vamos a intentar hacer en ese cuadro comparativo? Ver en qué se parecen y ver en qué se diferencian, pero lo que estamos demostrando es la intertextualidad, o sea, se parecen, ¿se entiende? Entonces, Sí. la idea es ir registrando eso. ¿Tipo de narrador se lo acuerdan? Si no lo refresco. ¿Se acuerdan que vimos que hay 3 tipos de narradores así básicos? Nadia, decime. Yo más o menos de lo del colegio no lo tengo muy bien Bien. refrescado, pero yo puse tipo de narrador testigo, ¿puede ser? ¿El cuál? El... En los dos. Cosa que me parece que los dos son omniscientes, porque saben más que el testigo. ¿Se acuerdan esto? Les hago un repasito rápido. Narrar se puede contar en primera persona lo que me pasa a mí si soy protagonista de los hechos, un narrador Claro. en primera persona, o narradores en tercera. Y hay hay muchos, ¿no? Pero hay dos que se diferencian en tercera. Tercera, ¿se acuerdan? Esperen, aclaro otra cosa. La primera persona es cuando la historia se refiere a mí. Yo iba caminando, yo me lo crucé, yo le dije, yo compré, yo fui. Tercera es cuando hablo de terceras personas. Él, ella, ellos, ellas. Entonces, la narración se cuenta así. Él iba caminando, ella iba no sé qué, ella compró, ella le dijo. En los dos cuentos se narra en tercera, pero lo que saben es más que solo lo que se ve o lo que se escucha. Saben lo que sienten, saben lo que piensan, saben hasta cuando mienten, o sea, saben más esos narradores. Entonces es omnisciente. ¿Se acuerdan de ese narrador? Ay, Omnisciente. A ver, esperen que lo busco, lo googleo acá y así les queda escrito y lo ven. El narrador omnisciente es un narrador, a ver, tipo de narrador,
lo googleo y se los muestro, que conoce toda la historia, pero no solamente lo que se ve y lo que se escucha, que es lo que sabría un testigo, Nadia. Un testigo, ponele, si vos sos testigo de un choque, vos podés saber lo que viste o lo que te cuenta alguien que lo vio ahí al lado. Pero no sabes, no puedes saber qué pensaba el conductor que venía por la calle, porque no puedes meterte en su mente. Bueno, el narrador omnisciente es el tipo de narrador que sí conoce eso, es como que sabe mucho más de la historia que lo que saben los propios personajes. Espero que se me fue acá. Claro. Se me fue la llamada, ¿se entiende? O sea, saben hasta el futuro de los personajes. Está muestro, ¿eh? Ven ahí el narrador omnisciente, ahí sí lo ven, conoce toda la historia y nos cuenta todo lo que ocurre en el exterior de los personajes, es decir, cómo se mueven, lo que dicen, etc. Habla en tercera persona, puede, dice, contarnos lo que ocurre en el interior de los personajes, sus pensamientos, sus deseos, e incluso a veces conoce el futuro. Sabe, por ejemplo, que los personajes se van a morir pronto, entonces dice, qué lástima. O sea, si hubiese sabido que eso iba a terminar de otra forma, porque el narrador, el que cuenta la historia, sabe más que todos los que están en la historia. Bueno, en el caso de estos dos cuentos, los dos narradores son omniscientes, saben más. Yo eso pensé que lo habíamos visto en clase, pero claro, con ustedes no lo vi. Lo llegué a explicar con el otro grupo. Bueno, pero ahí estamos. Pero bueno, cualquier cosa me lo preguntan. Lo de los narradores es eso, narran en tercera ellos, ella, lo que sea, o sea, cuentan la historia de otros y hay algunas palabritas, se sentía mal con la decisión, no pensaba que no lo iba a atender, creía, todos esos verbos pensar, creer, son verbos que Claro, indican que conoce el pensamiento, sí. ahí donde dice tipo de narrador, entonces, ¿qué le ponemos? Si es en primera, segunda o tercera persona. Sí, va a ser siempre en primera o tercera, acordate, y le puedes Sí. poner, en este caso son omniscientes los dos. Ah, podemos poner eso. Sí, narrador Ah, omnisciente. Sí, perfecto. sí. ¿Eh? Listo. Sí, sí, sí. Después, nada, pero la idea es que ustedes incorporen el concepto, ¿viste? A ver quién es el que está contando la historia, porque Claro. ahora lo estamos viendo así nomás, pero es importante también el narrador, porque dependiendo de qué nos cuentes, lo que nos vamos a enterar de la historia. Entonces, un narrador omnisciente te cuenta todo y no hay nada que vos te quede librado al azar. En cambio, los narradores en primera persona o un narrador testigo, hay cosas que vos tenés que suponer que faltan y vos como lectora te convertís en una lectora más activa. Pero lo vamos a ir viendo, ¿me entendés? O sea, esto es un tema para analizar de literatura, pero por eso es que es importante ver qué tipo de narradores. Y después los otros puntos me parece que son los fáciles, ¿no? Es ir analizando cuál es el conflicto, que los dos nos pica algo, en ese caso, una yacarera azul, lo que sea, los dos buscan ayuda, bueno, lo van contando, esa parte, la otra parte del cuadro me parece que es más fácil. Pero la idea del cuadro es que visualice qué cosas tienen en común las dos obras. Ahí está. ¿Se entiende? Es para eso el cuadro. Los cuadros comparativos comparan las semejanzas y las diferencias. Entonces hay cosas en común y va a haber cosas diferentes, obviamente. En los otros dos textos que les pasé la semana pasada son el mito del Teseo y el Minotauro, el mito de Teseo y el Minotauro y eh, la casa de Asterión de Jorge Luis Borges. No sé si pudieron leerlos. El deseo de... Y el Minotauro, eso lo habíamos leído en clase. Ah, Lo que bueno. pasa es que los chicos no habían ido porque estaban aislados, pero Ah, yo es lo verdad. habíamos leído. ¿Ves que algo habíamos leído en clase? Pero a mí se me confunde con primero. Bueno, Sí. Teseo y el Minotauro, te cuento Nadia que vos no tuviste, Micaela me parece que tampoco, ya hablamos que no, es la narración de un mito, ese texto. Tiene narrador, o sea, no hay un narrador, sino que hay una voz narrativa en tercera que podríamos decir que es más testigo en ese caso. Ah, La de Teseo y el Minotauro. Pero en el otro, en la casa de Asterión, ¿qué narrador hay? Hay dos narradores. ¿Se lo acuerdan al cuento? Si no lo buscamos, lo leemos en cortito. Si lo Yo tienen por ahí, a ese no lo leí. bueno, ¿quieren que lo busque y lo leemos un poquito o prefieren leerlo? ¿Cómo quieren hacer?
me da igual a mí, como quieran ustedes, yo no tengo problema. A ver, yo ahí lo estoy buscando. Miren, vamos a leerlo en fragmentos, yo lo voy a mostrar ahora en pantalla, lo vamos a leer en fragmento y vamos a ir analizando cómo resolver el trabajo. Después a ustedes les queda completar la lectura para que les quede todo más entendido, digamos. ¿Sí? Bueno, fíjense que este es, o sea, acá arriba tengo esto, Teseo y el Minotauro, que dice hace ya mucho tiempo, los distintos pueblos de Grecia tenían por costumbre, esto es como si fuese un texto medio de manual, nos cuenta una historia, pero no hay un narrador, sino que hay como un enunciador. Pero bueno, podríamos decir que es narrador testigo, vamos a decir, ¿no? En este texto primero que es Teseo y el Minotauro, que es el mito. Y después en el cuento de la casa de Asterión, que es un cuento de Jorge Luis Borges, y dice, sé que me acusan de soberbia. Ya ese sé les dice qué narrador es. La primera palabra ya les dice qué narrador hay. ¿Cuál es? En persona, primera persona. Entonces, cuando hablas de vos misma, ¿cómo se llama ese narrador? O el narrador habla de sí mismo, ¿cómo se llama el narrador? No me sale. Protagonista. El que narra en primera es narrador protagonista. Entonces acá tenemos una voz que habla en primera persona, ¿no? Sé que me acusan de soberbia y tal vez de misantropía, y tal vez de locura. Tales acusaciones que yo castigaré a su debido tiempo son irrisorias, o sea, me causan gracia, quiere decir. Bueno, lo acusan de soberbio y lo acusan de misantropía, que es como un antisocial, como que odia a las personas, eso quiere decir misantropía. Bueno, se va definiendo, ¿no? El personaje, espere que yo tengo que ir acá. Bueno, ahí lo voy bajando. El hecho es que bueno, va contando toda una historia, va diciendo dónde vive, ustedes se van a ir dando cuenta, no les quiero adelantar, pero ¿dónde vivía el Minotauro, el Teseo y el Minotauro, el monstruo este mitológico griego? ¿Dónde vivía el Minotauro? ¿Se acuerdan? Lo tenían encerrado en una, ¿En dónde? eh, tipo como en un pozo, una cosa así, ¿no? En un laberinto. Era como Ah, una construcción, si la sensación puede ser de pozo, de encierro, obviamente. sí, Pero era, porque en una parte dice que él tuvo que bajar para poder matarlo. sí, claro, pero porque es como que está en una montaña. Pero Ah, el espacio, digamos, donde él vive es un laberinto. laberinto. Es un espacio que está construido como en forma de laberinto. Bueno, Claro. cuando ustedes empiecen a leer este otro cuento, La casa de Asterión, van a ver que donde vive Asterión dice que todas las partes están muchas veces en esa casa y que vos no podés darte cuenta si estás en un pasillo o en otro. O sea, que lo que describe, Es por más como un que le dice, laberinto también. es como un laberinto. O sea, la casa de Asterión es un laberinto. Ah, Dice que él los distingue por los cuerpos que hay tirados en un lugar y en otro. O sea que también en ese laberinto muere gente. ¿Sí? Hacia el final cambia el narrador. Fíjense, ahí ustedes están viendo lo que les muestro. Dice, el sol de la mañana reverberó en la espada de bronce. Dice, ya no quedaba ni un vestigio de sangre. Y escuchen esto, ¿lo creerás, Ariadna? Dijo Teseo, el Minotauro apenas se defendió. Fíjense que la oración anterior dice, ojalá me lleve a un lugar con menos galerías y menos puertas. ¿Cómo será mi redentor? Me pregunto. O sea, sigue hablando en primera persona, pero en este párrafo al final, acá donde dice el sol, acá, cambia la persona y empieza a narrar en tercera, ¿sí? Y diríamos que es testigo este narrador, o podría decir que es omnisciente también, pero ¿se entiende que cambia ahí en el mismo cuento? ¿Lo entienden, chicas? A eso cambia el narrador. Está contando en sí, primera y sí, de golpe termina contando en tercera. claro. ¿Sí? Entonces ahí cuando en el cuadro comparativo, cuando pongan tipo de narrador, ponen casi todo el cuento en primera o el protagonista y al final testigo o omnisciente, el que quieran ustedes, porque no está muy definido ese narrador. Eso es la parte de narración. Y yo les voy a proponer
que cuando ustedes comparen en ese cuadro comparativo los personajes, claramente Asterión es el Minotauro. O sea, el dueño de la casa es Asterión, la casa es un laberinto, viene y lo mata Teseo, Asterión es el Minotauro, ¿sí? Perdonen que les esté spoileando la historia, pero Asterión es el Minotauro, o sea, es un monstruo, mitad hombre, mitad toro, ¿sí? Pero es muy diferente el monstruo del mito que mata gente y se los come, y por eso Teseo lo mata, a este. Entonces, cuando ustedes comparen los personajes, les propongo que se fijen en la figura de Asterión y del Minotauro, porque yo ya les estoy adelantando que es el mismo personaje, ¿se entiende? Y ahora volvemos a la teoría de la intertextualidad. Voy a repasar de vuelta intertextualidad y ustedes me dicen cuál les parece que es ahora. A ver, un segundito, acá. Parodia no hay una burla. Para ver que el cuento es bastante oscuro y tétrico, es deprimente. No es un comentario de Borges acerca del otro, del mito. O sea, hay una historia, hay alguien que está contando una historia, no es un análisis de una obra, sino que hay alguien que está contando. O sea, que comentario lo va a hacer. No hay cita, no hay una cita del mito ni nada. Y aparece mencionado ahí al final tres nombres: Ariadna, Teseo y Minotauro. Y esos tres nombres son referencia o lo que nos lleva a notar que la intertextualidad va al mito. ¿Se entiende? La relación de intertextualidad entre Teseo y el Minotauro y la casa de Asterión es de referencia o alusión. En el cuento La casa de Asterión se hace alusión a los personajes protagonistas del mito: Teseo, Ariadna y el Minotauro. ¿Lo entienden? ¿Qué dicen? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, se entiende. Bien. Entonces, el punto 4 de estos dos cuentos es explicar la alusión. ¿Se entiende? Hay referencia o alusión. En La casa de Asterión es un cuento escrito por Borges que se trata de un tipo que está encerrado en una casa que aparentemente es como un laberinto, o sea, es todo igual, pero al final, en lugar de decirle Asterión, le dicen Minotauro. Y en ese pequeño diálogo aparecen otros dos personajes del mito: Ariadna, que era la hermana del Minotauro, que es la que salva a Teseo, y Teseo, que es el que lo mata. ¿Sí? Pero lo que hace Borges, y ya se los adelanto, cuando ustedes comparen los dos personajes, el Minotauro y Asterión, es humanizarlo. Te da lástima Asterión. Asterión te da lástima cuando lo matan. Porque él, primero que les voy a contar algo, dice que él va viendo los cuerpos en las galerías, tirados, todo eso, y él dice, cuando escucho que entran, yo voy corriendo y uno a uno va cayendo delante de mí. Si uno se imagina esa secuencia, imagínense un tipo, primero que Minotauro, ¿cómo se lo imaginan? ¿Con cuerpo de toro y cabeza de hombre? ¿O cuerpo de hombre y cabeza de toro? ¿Cómo se lo imaginan? Porque eso es un No, Minotauro, es eso, el cuerpo de toro y, o sea, y la cabeza de hombre. de la fiera, ¿no? Como si fuese un centauro, dirías vos, Belén. Pero ¿sabés qué? Claro. Este Minotauro es monstruoso. Es un hombre con cabeza de toro. Por eso es tan horrible y la gente le tiene tanto miedo. Ustedes van a ver en La casa de Asterión que la gente se le arrodilla y le pide perdón, como para que no los mate, porque es un monstruo para ellos. O sea, están viendo una cosa horrorosa. O sea, en una palabra es como que en la casa de Asterión es como Sí. que él se refiere al Minotauro, como que los va matando, Exacto. como que está contándole esa Claro, y parte. el Minotauro, cuando va a recibir a la gente que entra a su casa, él los Sí, va o sea, corriendo y los mata sin distinto. querer. ¿Me entendés? Como que los cornea y los va matando a la gente sin querer. No es un asesino, un monstruo que mata gente para comérsela, como dice el mito,
sino que en el Claro, cuento el Minotauro los mata sin querer, porque él va corriendo y los mata sí. con sus cuernos sin darse cuenta. Y Claro, a su ahora vez, entiendo, entiendo. exacto, entonces por Es eso como, lo humaniza, porque deja como de se ser un relacionan monstruo. los dos cuentos. En una ¿Cómo? parte es que se relacionan, como que se relacionan los dos cuentos. En una parte de, de Asterión es como que cuenta la parte que van entrando, que va entrando la gente al laberinto, donde está el Exactamente. Minotauro. Exactamente. Primero te cuenta toda su vida, que él está solo ahí encerrado, qué sé yo, Claro, y después te cuenta, cada tanto viene gente, pero se van cayendo muertos adelante mío, yo no entiendo nada, y una como lectora entiende. Viste que te dije que el lector, que el narrador protagonista te deja cosas que vos tenés que completar. Entonces, ¿qué te claro, das cuenta vos? Que él los mata sin darse cuenta, él va corriendo, un toro, ¿no? Un tipo con cabeza de toro, va corriendo, los va a saludar, y cuando llega los mata, pero no se da claro. cuenta que es él con los cuernos, digamos. Bueno, Ahí lo nada. relacionás con el otro cuento. Si vos ya leíste el Minotauro, ahí relacionás nosotros que ya lo leímos en clase, ahora que usted me cuenta, yo el de Asterión. exterior no lo leí, pero ahora que usted me cuenta eso es como que lo relacioné. Perfecto. Bueno, lo que yo les digo en el cuadro comparativo, para que les quede bien explicadito por ahí, Mm, pueden aclarar eso, que el personaje del Minotauro, que en el cuento es Asterión, en sí. el cuento es más lo humaniza, se lamenta por no saber leer, se siente solo, quisiera tener amigos y está esperando que venga su redentor, como que es un tipo que tiene esperanza, que está esperando que venga alguien. Y su Ca- redentor en realidad es Teseo, que lo viene a matar, pero él claro, siente que lo salva. claro. Caro, una Sí, consulta. El sí. cuadro, ¿cómo lo realizamos? Yo te diría así, como te dije hoy, pones un cuento, o sea, cada dos cuentos tenés que hacer todo el trabajo de cero, ¿me entendés? Tenés que investigar la vida de Borges, tenés que resumir el mito y el O cuento. sea, tenés que hacer un cuadro por cada cuento. Exactamente. Cada Perfecto. trabajo práctico es por cada dos cuentos, digamos. Dale, listo. Bien. Y ahora entonces le queda el de A la deriva y la Yacoregazú, el de Teseo y el Minotauro y la Casa Exterior, y tengo que agregar dos más. La pregunta Ajá. es, Belén, Nadia, Micaela. ¿Quieren que se los mande hoy o prefieren que se los estire al jueves que viene? Y el jueves que viene se los mando, ni un problema porque total lo vamos a ver al tema, así que yo no Y tengo yo problema. preferiría el jueves que viene porque a mí me falta, bueno, leer todo esto y realizar el cuadro. Bueno, Que me vos, queda más- Nadia, ¿de acuerdo? Sí, yo lo único que me faltaría en el último punto, Bueno, que bueno, es digamos, de las consignas, bueno, de la deriva y el otro cuento, sería el último punto y ya bueno, estaría libre. bueno. Bueno, lo vas completando, Nadia, lo mismo Belén, Micaela se tiene que poner más a tono, pero lo van completando para el jueves que viene, traten de tenerlo, así no se les junta, y el jueves que viene yo les mando, en el horario de la clase, les mando los nuevos textos para hacer lo mismo, ¿sí? Pero ustedes van a ver que va a haber relación entre los dos cuentos y van a entender que hay intertextualidad. La idea es esto, chicas, lo que ustedes perciban que es lo mismo, que es parecido, que uno se copia del otro, hay intertextualidad, es eso. Y es en todo, o sea, ustedes ven, están viendo a Lady Gaga y le ven una ropa, y dicen, esa ropa yo la conozco, se la vi a Madonna, bueno, es eso lo que estamos haciendo, darnos cuenta que lo que vemos ya lo conocemos de algún lado. Y eso que ya conocemos nos permite entender mejor lo que estamos viendo nuevo, ¿sí? Por eso es un trabajo, digamos, de aprendizaje, pero bueno, en este caso lo vemos solo en literatura, ¿sí? Sí. Bueno, Profe, una consulta. sí, sí, Con el tema de conseguir los otros dos cuentos de Minotauro, ¿era? y te sé el Minotauro. Ah, bueno, ¿qué te los pido? Pero no los mandé yo ya al grupo, ahora se los mando. Me parece que los había mandado en la clase pasada, ¿eh? Nadia, yo los tengo. Si querés te hago copia y te los alcanzo. Los mandé por el Dale, grupo, me parece, en la clase pasada. Si mal no listo, recuerdo, los ahora que tienen ahí. no están en el grupo, entonces le Le pido decís, a profe, Bel. mande de vuelta los cuentos y yo se los mando. Y acuérdense que el jueves que viene, y esto lo digo para todos los que vayan a ver este video, mando dos cuentos más y terminamos con intertextualidad. Y ahí, si quieren, ustedes me pueden ir mandando lo que ya avanzaron o esperan al jueves que viene, resuelven todo y me mandan todo juntos. Es lo mismo. O sea, a mí me Ok, da igual, porque total lo tengo que corregir todo. Pero Listo. me apuro porque no quiero hacerlas gastar tanto en llamadas. Si no hay más dudas,
cortamos y no seguimos el otro cuento. ¿El jueves nos volvemos a conectar, Caro? Como prefieran, a ustedes les viene bien, prefieren, porque por ahí yo les mando la consigna y nos manejamos por el grupo con las dudas, ¿viste? Y no necesitan conectarse, Sí. como quieran, ¿me entendés? Usamos el horario de la clase para hacer las consignas, si les parece. Sí, Sí, bueno, a mí si vamos. Sí, sí habla. me parece bien, sí. ¿Les parece bien A así? falta de clase estaría bueno. Hacer un Zoom, dicen hacer un Meet. ¡Ey! Estaría bueno. No sé qué piensan las chicas. A mí me sirve. A mí me parece mejor así porque yo entiendo mejor así, es Bueno, como era para mí. Me bueno, parece por ahí mejor. entonces les mando los cuentos el miércoles, por si los pueden leer, y entonces el jueves hablamos sobre ya los cuentos leídos, porque por ahí yo hablo y les adelanto demasiado la historia, ¿sí? Si les parece, yo el miércoles a esta hora les mando los dos cuentos que van a ser para el jueves, o antes, si quieren los mando ahora, pero solo los leen para el jueves que Buenísimo, viene y terminan lo que tienen hasta ahora de los cuentos anteriores. Y el jueves buenísimo. que viene hacemos como hoy, pero ya con ustedes habiendo leído, así no hablo sobre la nada, ¿se entiende? O sea, es mucho mejor cuando ustedes ya leyeron. ¿Les quedamos así? Dale. Caro. Y hacemos otra vez de 19 a 19:30, por ahí hoy nos fuimos más tiempo, pero bueno, hacemos cortito. Sí, Nadia. Listo. Bueno. Bueno, ahora yo me quedo conectada, o sea, en el celu. Si ustedes les surgen dudas sobre esto, me lo van preguntando, pero bueno, quedamos así. Entonces, el jueves que viene a las 7 nos conectamos otro ratito y charlamos sobre los nuevos cuentos que les voy a mandar. Se los mando ahora y les queda para el jueves que viene. ¿Sí? Dale. Y yo Buenísimo. aclaro que es para el jueves que viene, para leer nada más. Bueno, chicas, muchas gracias por acompañarme, gracias por sacarse sus dudas, Gracias. comentar. Gracias, Caro. Y bueno, nos vemos la próxima. Listo. Un beso. Adiós. Adiós. Vamos a ir yendo.